Esto sí que no lo esperaba. Empezamos subiéndonos a algo que parece sacado de otra época, viejo, crujiente y con cero margen de arrepentirse. Me dio un poquito más de miedo la erosilla. Frente a la inmensidad de la sierra pude conectar con la energía de uno de los sitios más especiales en donde estuve. Estoy un poquito emocionada. Y cuando pensaste que ya lo habías vivido todo, la Argentina te sigue sorprendiendo. Llegamos al más importante de la Argentina. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Bienvenidos a Los Cocos. Nos encontramos en el departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba, al noroeste de la provincia de Córdoba, a una altura más o menos de 1200 metros sobre el nivel del mar. La localidad de Los Cocos es muy famosa por sus atracciones turísticas. Una de ellas es el Descanso, que es la que tengo acá atrás. Otra es Los Cocos Park, que es uno de los parques temáticos que vamos a conocer hoy. Lo que es la entrada de este parque recreativo, que tiene no solamente la bandera argentina, sino que también tiene la bandera italiana. Y eso se debe a que el propietario que adquirió todo este terreno para hacer una estancia en 1940 era un inmigrante italiano. Acá en Los Cocos no solamente vamos a encontrar parques de atracciones y el laberinto más grande del país, también, al ser una localidad turística, acá tenemos muchísimos comercios, restaurantes y cantidad de venta de regionales. Bueno, nos vamos a subir a una de las atracciones más famosas de aquí, que es la erosilla. Esta erosilla data de 1985, pero su historia es anterior a Los Cocos, porque fue traída desde Alemania por un empresario santafesino, un inmigrante alemán, y se inauguró en Santa Fe en 1980. Bueno, ahora les cuento porque ya nos estábamos por subir a la nuestra y parece que es todo un desafío la subida. Agarra el caño y toma. Wow. Gracias. Bravo. Ahí va. Menos mal. Agarraron como que era de gatita. ¿Cómo era? Nos elevamos, mami. Nos elevamos. Bueno, mientras disfrutamos del paisaje serrano, les sigo contando sobre esta erosilla. Se inauguró, como les decía, en Santa Fe en 1980. Pero ¿qué pasó? Después de una feroz crecida del río Paraná, el lugar en donde se encontraba dejó de funcionar para el turismo, entonces la erosilla ya no tenía sentido ahí, se quitó de ahí y años más tarde, cuando los dueños estaban trasladando la erosilla hacia Tucumán, pasaban por acá, por Los Cocos, y vieron en este lugar buenas condiciones para que funcionara. Entonces, desde ese entonces se colocó aquí y es uno de los mayores atractivos de aquí, de Los Cocos. Su toque de adrenalina, ¿no? Un poquito de apretar cada vez que se mueve así para arriba y para abajo. ¡Ay, la puta! Una de las características de la sierra cordobesa es la sequía, y vean cómo es afectada también por los incendios, porque estos arbolitos en algún momento se habrán prendido fuego, están todos oscuritos como quemadas las ramas. Bueno, vamos a entrar a la casa del terror. Oh. Ah, bueno, son murales. Las flechas, ay. Parece de una persona de verdad, ¿eh? Para acá. Ay. Acá. Después volvemos. Hay una flecha acá y otra para allá. Sí. Para allá, dice. Para acá.
parece que... Ah, no sé, ¿eh? Ahora... Unas pesadillas que... no sé. Ay, no sé, hagamos lo que queramos. Bueno, este es Freddy Krueger. Es como que me da todo más gracia que miedo. Es como medio bizarro todo. De algunas pesadillas es difícil despertar, ya lo creo. Ay, carajo. Ay, qué fiero. Ay, mira, no. Andate en lo de Rodrigo Zurra, que te va a hacer una buena hidratación y vas a quedar divina. ¡Qué tétrico! Mi mamá tiene miedo. No, qué fuerte todo, pero bueno, esta me da la impresión de que esta casa también data de 1980 y es una de las atracciones que están cuando subís de la aerosilla. La casa del terror. Te digo una cosa, me dio un poquito más de miedo la aerosilla. De la casa del terror pasamos al acuario, que espero que no sea el acuario del terror, ¿no? Por supuesto. Orejita, ¿qué le pasa? Está medio triste ahí. Ay, mira cómo come. Mira la tortuga. Qué extraña que es. Esta tortuga que está nadando acá está rescatada porque tiene una pata lastimada y por eso es que la trajeron aquí. Si miran la patita de la derecha trasera, le falta como el pie, digamos. Y por eso es que está acá en este acuario. Pero yo la veía y me daba pena. Digo, ¿por qué está acá? Bueno, no. Si ven bien, esta tortuguita fue rescatada. Estas son ranas albinas. Mira cómo nada. Ay, patadita de pecho perfecta. Ay, no. Qué impresión. Qué loco. Pero mira lo que es el trencito este, por favor. Esa. Los Cocos es conocido como el balcón de Punilla por sus picos que van entre los 1200 y los 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. Este lugar debe ser muy lindo para venir a ver el atardecer, ¿eh? Igual acá anochece bastante tarde, porque a las 8 y pico de la noche todavía es de día. No sé si está abierto. Bueno, regresamos en esta reliquia, que es esta aerosilla. Lo que hay para hacer arriba es lo que les mostré. También se puede venir y tomar unos mates arriba. Dicho sea de paso, los Cocos Park, que lo mencioné hoy, está por allí, pero no creo que vayamos a llegar porque teníamos poco tiempo para estar aquí y tenemos que continuar camino. Estoy buscando ubicar el laberinto del descanso, pero no lo estoy viendo. Bueno, la cuestión es que les quería contar que el laberinto del descanso fue el primer laberinto de ligustros de la Argentina. Y este laberinto también es el único en América que es una réplica del de Creta en Grecia. Acá mamá me preguntaba por qué se llama Los Cocos si acá no hay palmeras y no hay cocos. Bueno, se llama Los Cocos, esta localidad, por la presencia abundante, en abundancia, de un árbol pequeño que lleva su nombre, el nombre no me lo sé bien, pero una parte del nombre es coco y por eso es que se llama Los Cocos, por los cocos, los árboles cocos que se encuentran en cantidad aquí. Para que tengan idea de los precios, la aerosilla está a 15.000 pesos los jubilados, 16.000 pesos el resto del público, a razón de $10 con centavos para hacer el paseíto y después todo lo que está ahí adentro, que es el acuario y la casa esa embrujada, eso todo es gratis. Si ustedes quieren venir a los Cocos Park, que nosotros no vamos a llegar a ir, bueno, la entrada es gratis y las atracciones se van pagando con fichas, 2 fichas, 3 fichas. Lo que obviamente no sé es el valor de las atracciones, de la ficha, propiamente dicho, pero bueno, para que tengan ideas, si quieren pueden entrar y recorrerlo y no tienen que pagar nada. Llegamos a Capilla del Monte, hicimos unos 8 kilómetros aproximadamente hacia el norte sobre la ruta 38 y llegamos a la ciudad
conocida por el Cerro Uritorco y también por los avistamientos de ovni que han habido y que han hecho que esta ciudad sea muy pero muy popular con respecto a los objetos no identificados. Lo primero que vinimos a conocer es la pirámide del dique, que también es conocida como la pirámide del Uritorco. Esta pirámide, como pueden ver, es una estructura moderna y fue realizada por personas creyentes en lo espiritual, en las energías, sobre todo en la energía de la luna. Desde acá arriba tenemos unas vistas espectaculares, pero acá enfrente lo que tenemos es justamente la vista del Uritorco. El Cerro Uritorco es el punto más alto de las Sierras Chicas de Córdoba, con más de 1979 metros de altura sobre el nivel del mar. La de remera celeste es nuestra guía, Clelia, que nos va a hacer en este momento una especie de ritual en este lugar tan energético, así que voy a dejar unos instantes de grabar. Recién la guía nos hizo hacer una especie de ritual en donde nos paramos y nos dijo unas palabras re lindas, y nos hizo cerrar los ojos, abrir los brazos y sentir la energía del viento del norte, sentirnos nosotros en conexión con la naturaleza, y también nos dijo unas palabras y nos incitó como a que dejemos atrás todo aquello que nos pesa. La verdad que fue muy, pero muy emocionante. Terminamos abrazándonos, o sea, no un abrazo grupal, sino que abrazándonos con la persona que teníamos al lado y después así sucesivamente, pero abrazo cuerpo a cuerpo, abrazo real, abrazo de sentimiento. Y la verdad fue muy, pero muy especial, y vivirlo con mi mamá más especial aún. Así que qué viaje. Recién llegamos acá y no me imaginaba que iba a pasar esto. Estoy un poquito emocionada. Vamos a seguir caminando y recorriendo el dique. El Uritorco está compuesto principalmente por granito y por cuarzo, así que por acá se pueden encontrar cantidad de piedras de cuarzo que son muy llamativas porque con la luz brillan, como por ejemplo esta roca gigante de cuarzo. Este es el estacionamiento y vamos a continuar todo a pie para llegar hasta el dique. Hay mucho olor a podrido y eso tiene que ver con las algas y con la falta de lluvia, porque al no llover queda más estancada, entonces el agua no sale, no desborda el dique y se empieza a sentir ese olor. Vean la poquita cantidad de agua que sale, o sea, el nivel está bajísimo y por eso es que se producen estas algas y este olor. Las líneas que se ven en la roca son a causa de la dinamita que se usó para poder abrir este camino y poder hacer todo este paseo, para poder ingresar al dique. Este dique también es famoso por su prohibición de navegación a motor para, obviamente, preservar sus aguas. Entonces, de aquí se ha fomentado el canotismo, el kayak y todos los deportes acuáticos que no requieren motor. Vean ese paredón de hormigón y esa ventana que se ve ahí, ese es el desagote. Y el desagote realmente está muy lejos del nivel de la cota máxima, o sea que falta muchísimo como para que rebalse el dique y hace mucho, pero mucho tiempo que no rebalsa. Nosotros el año pasado estuvimos en Embalse y ahí, a causa de las lluvias en las sierras, había llegado a la cota máxima el dique y estaba rebalsando con una fuerza impresionante. Si vieron ese video, pónganlo acá abajo. Y este dique, en cambio, hace años que no desagota. Desde acá se puede observar la forma de cajón que tiene este desagüe, por la cual se le dio el nombre del dique El Cajón. Acá tenemos un mapita explicativo que cuando llega a la cota máxima, que son 945 metros de altura sobre el nivel del mar, en realidad el paredón son 35 metros, porque tengan en cuenta que ya estamos en altura, ahí llega a la cota máxima y ahí empieza a funcionar el vertedero. ¡Qué bárbaro!
Qué atardecer que nos regaló Capilla del Monte, por favor. Y por aquí, por los aires de este dique, se pueden ver sobrevolando jotes, que hace un montón que no veía un jote, ya los extrañaba. Llegamos nuevamente al hotel donde estamos hospedadas, que es en Villa Giardino, como les mostré en el video anterior, y ahora es la hora de la cena. Ustedes saben que en Argentina nosotros cenamos muy tarde, así que son las 21:30 y vamos a comer, vamos a ver qué es lo que nos espera en el menú de hoy. ¿No? Llegó la entradita, es huevo relleno y esto es una tostada con salsa criolla. Polémica la entrada, pero rica, me gustó. Y en breve va a comenzar el show, que ya tenemos ahí al señor. Vamos a ver de qué se trata. Para subir al cielo, si para subir al cielo se necesita una escalera larga, una escalera muy larga y otra cosita. Bueno, ha llegado el plato principal y se trata de una pasta rellena, otra comida italiana. Estos son ravioles, no sé qué tienen adentro, pero la salsa es boloñesa, que es carne picada o carne molida con salsa y condimentos. Buen día, un nuevo día en la Sierra Cordobesa. Qué lindo día, no saben cómo amaneció, precioso. Y qué pachanga que tuvimos anoche, qué bien la estamos pasando con los jubilados acá, con mi mamá. Y les quiero compartir un poquito de lo que está haciendo Juan, porque como siempre les digo, ustedes pueden ver mi trabajo, lo que hago yo, pero si no les muestro lo que hace él, no se van a enterar. Así que quiero compartirles el trabajo que está haciendo Juan en este momento en Buenos Aires. Gurisa, buenas, saludos para todos. Mirá, acá estoy, nuevamente en el templo de Claypole, estoy en el salón de eventos de tu hermano, Gurisa, que ni bien llegamos de viaje, me dijo Juan, necesito que me sigas tapando todo este color blanco que me queda en el salón, así que estuve la semana pasada trabajando 3 días en la parte de atrás de la cocina, que ahora les voy a hacer unas buenas tomas. Y ahora me queda escribir el nombre. Tengo que escribir el nombre acá enfrente, el templo de Claypole, y tengo que hacer un buen dibujo espacial en esa pared blanca que queda ahí. Bueno, Gurisa, mirá, ya escribí el nombre, el templo de Claypole, me bajé las placas, las puse en el suelo para poder intervenirlas, acá tengo un poco de color, así que mirá cómo se transforma esto. Terminado el templo de Claypole, qué preciosura. Cuéntenme qué les parecieron los murales de Juan. Tremendos, a mí me encantaron. Y se ha hecho de noche, como pueden ver, y nos hemos trasladado unos 50 kilómetros hacia el sur de Capilla del Monte y llegamos a la ciudad de Cosquín. No, pero miren la cantidad de gente que hay, no puedo creer. Es como un mar de gente en esta peatonal. Estamos en temporada de verano y la calle principal por las noches se convierte en peatonal para que los turistas puedan venir a pasear, a comer, a comprar recuerditos o simplemente a disfrutar de la noche.
qué multitud de gente, la verdad no me lo esperaba, pero nosotros no vinimos a pasear por la peatonal, vinimos a una plaza, pero a una plaza muy especial. Vinimos a la Plaza Próspero Molina porque aquí se da el festival más importante de folclore de la Argentina. Este predio inmenso que están viendo, bueno, esto es la Plaza Próspero Molina. Y si se preguntan por qué el nombre de Próspero Molina, bueno, este es el nombre del vecino que donó todas estas tierras para que se construyera esta plaza. En donde hoy día se realiza el Festival de Folclore de Cosquín. Eres clamor, Jujuy. Eres paisaje, eres riqueza, eres color. He vivido tolerando martirio. Ya muere en la noche muere en el día, pero mi amor por ti no morirá. Pero mi amor por ti no morirá. Pero en este momento no nos encontramos en el Cosquín, sino que nos encontramos en el pre-Cosquín, porque el Festival de Folclore Cosquín se realiza a finales del mes de enero y en este momento estamos en presencia de lo que es la previa de este festival, que es un certamen para nuevos talentos. De aquí salen los nuevos talentos del folclore y de aquí también han salido los grandes talentos del folclore argentino. Cerca del corazón me habla de ella, sus manos. Les cuento un poquito más sobre el pre-Cosquín. Este es un certamen a nivel nacional que funciona, como les decía recién, como semillero de talentos, en donde miles de artistas, tanto músicos como bandas, bailarines y también ballets, compiten en rondas preliminares en sedes de todo el país. Este es un certamen competitivo en donde buscan clasificar para llegar justamente aquí, al pre-Cosquín. Luego de las competencias que se realizan en todo el año, durante todo el año, los ganadores de cada sede vienen aquí al pre-Cosquín a competir con la idea de que los consagrados vayan a tener un lugar en la programación del Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Imaginen lo importante que es este certamen para los artistas del folclore, que están durante todo el año preparando los temas, la música, las coreografías, ensayando, y a eso se le suma la inversión económica que deben hacer, empezando por los vestuarios que ya tienen un valor económico muy grande, y después a eso se le suma el traslado, porque es una competencia nacional, entonces los artistas vienen de todas las provincias de Argentina y tienen que pagarse no solamente el traslado, también el hospedaje, las comidas durante todos los días que dura el certamen, y esto es un gran esfuerzo que hacen porque para ellos llegar aquí es importantísimo, porque el Cosquín es el certamen de folclore más importante del país y a los artistas, especialmente a los emergentes, les da una gran visibilidad. El escenario es inmenso y ahí adelante, enfrente del escenario, tenemos a los jurados que están calificando a todos los participantes. La cara de preocupación y de seriedad de los jurados, porque bueno, claro, mucha responsabilidad, ¿eh? Te la regalo, ¿eh? No me gustaría estar en sus zapatos, en los zapatos de los que tienen que elegir a los ganadores.
donde el perico, las manos, la briega se han vuelto tabaco. Me encantó el pre-cosquín y tengan en cuenta que esto no es nada, absolutamente nada, a comparación de lo que es el cosquín propiamente dicho, que cuatriplica la cantidad de gente que hay tanto dentro de la plaza como en la calle, porque se llena de gente que viene a disfrutar de este festival y además también a pasear, así que me han contado que lo que es la peatonal es así de gente. Si yo me sorprendía ahora, bueno, no es nada. Dicen que vas caminando y tenés que ir pegadito con el de al lado porque no hay ni un espacio. Y qué video, amigos, que hemos tenido de todo. Hemos tenido emociones, paisaje, música, baile, no faltó nada. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vimos. Yo estoy muy feliz y quiero aprovechar para mandar un flor de saludo a Patricia y Adrián. Gracias por ver el video Ni Bien Se Publica y dejar un mensajito debajo del video Ni Bien Se Publica, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, apúrate y dejá ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Rodando hacia la